Es un campo de chufa. En esta época tiñen de verde la valenciana localidad de Alboraya. Ellos son los mayores productores de este tubérculo. Antonio sabe muy bien cómo cuidar la chufa. En su familia llevan 3 generaciones haciéndolo. Menudo gran campo de chufa. ¿En qué punto estamos ahora? Pues ahora estamos, hace un par de meses que se sembró, está creciendo la planta y estamos a la espera de que empiece a hacer chufas. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Esto tiene pues un par de meses. El cultivo dura mínimo 9 meses en el campo. Aquí hay mucho trabajo, como ves, hay que remover la tierra, hay que regar cada 15 días, darle humedad suficiente para que el tubérculo engorde. Y como el campo está muy verde, nos dirigimos a un gran secadero que guarda la cosecha del año anterior. La chufa se cuida con mucho mimo. En estos secaderos pasa 4 meses, se airea en un lugar elevado, se potencia con ventiladores y se remueve constantemente. José Luis se encarga del control de calidad, unos estrictos chequeos periódicos para que el resultado sea excelente. ¿Qué tiene esta chufa de Valencia que es tan buena? Pues ha sido cultivada en unos terrenos que tienen unas condiciones únicas en el mundo, que no se puede comparar con la africana. La cantidad de azúcar es mayor, la grasa de la chufa es no saturada, es de la grasa que se llama buena. Selecciona los calibres con maquinaria, pero esta última criba le dará la perfección. Retira las chufas negras que irán para pienso y también las últimas impurezas del campo. Pepe, el último favor, necesito chufa buena, que me voy a hacer horchata. Muy bien, pues aquí hemos abierto ahora mismo la mejor que tenemos. Con chufas de primera nos proponemos hacer la mejor horchata artesanal. Hola, Cristóbal. Sí, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, he seleccionado las mejores chufas para hacer horchata. Ya lo veo, ya lo veo. Pues vamos para adentro. ¿Vamos allá? Pero primero te tienes que preparar, así como voy yo. Venga. Pues las vamos a poner aquí, Fernando, porque estas chufas necesitan por lo menos 8 horas de hidratación. Y tenemos en la lavadora las chufas con el agua, quitamos el agua, ya la tenemos preparada para hacer la horchata. La horchata natural no lleva ningún conservante y ningún aditivo. Hemos lavado las chufas, las hemos subido con el sinfín hasta el triturador, hemos triturado, hemos prensado en esta prensa y aquí tenemos el resultado. Ahora sí que sí, Cristóbal, ya tenemos la horchata. Bueno, esto horchata técnicamente todavía no es porque le falta el azúcar. Ponemos ahora el azúcar. Puro zumo de chufa. Por Valencia. Que sabe a gloria. Bueno, ya hemos visto cómo se trabaja este tubérculo para convertirlo en horchata, pero la chufa Fernando Ballesteros da para muchísimo más. Anda, qué envidia. Muchísimo, muchísimo. Estas combinaciones como postre ya las conocíamos, ¿verdad? Pues una buena granizada de horchata, un chocolate al que sustituye la leche también por horchata, pero hay combinaciones mucho más curiosas en las que se utiliza este tubérculo y además no son innovadas de ahora. Roberto, fíjate, hay cerveza de chufa. Anda, ¿en serio? Esto se hace desde los egipcios y dicen que da un toque pues, muy especial. Vamos a preguntárselo a los protagonistas, a ver a qué sabe. Pues tiene un toque muy dulzón, está muy buena. Dice que potencia, pues, ese sabor más dulce, le da cuerpo. Y fíjate otra combinación que curiosa, un alioli al que también se le añade chufa y le da una textura, pues, con mucho cuerpo. Sí, muy cremosita. Y es que la chufa es un tubérculo para todos. Yo te voy a enseñar, y a todos nuestros espectadores, cómo lo podemos hacer en casa. Receta muy fácil. Compras unas buenas chufas, tienen que ser de Alboraya, las dejas 8 horas a remojo y utilizas una batidora. Fíjate, tiene que estar unos minutitos así batiendo, sin ningún aditivo, Roberto, solamente la chufa, un poquito de agua y luego, pues con un colador que tengamos en casa, un chino, ¿sí? Lo pasamos y apretamos bien, bien, bien para separar toda la pulpa. Y esto es, pues ahora mismo, una bebida vegetal que, fíjate, Roberto, puede sustituir perfectamente a la soja para poner a un café. Qué bueno. Fíjate qué combinación más buena. O si lo ponemos en un vasito y le añadimos, eso sí, un ingrediente imprescindible, azúcar, tenemos una horchata casera
rica, rica y sin ningún tipo de aditivo. ¡Qué alegría! ¿Cuántos juegos de la chufa, eh? Lo de la cerveza, la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Había visto cosas, pero eso, desde luego que no. Habrá que probarlo un fin de semanita. Gracias.